Hola amigos, ¿cómo están? Me alegro volver a verlos. Acá, ¿con qué estamos? Con el perro del peregrino. Hoy nos toca capítulo 17, 2 entre cientos a Jerusalén. Ya falta poquito, ya cada vez falta menos. Nos vamos acercando al final, al desenlace. Y bueno, espero que les guste. ¿Vamos a verlo? Capítulo 17, 2 en 300 a Jerusalén. En el camino hacia la ciudad de Jerusalén, el pan alcanzó para todos, como si al compartirlo se multiplicara. Nadie sufrió hambre entre la multitud que se dirigía a Jerusalén para celebrar las Pascuas. Algunos de aquellos peregrinos iban con el Galileo, que solía reunirlos a su alrededor para narrar historias viejas y nuevas. Y Amel, el eunuco, se esforzaba por pasar desapercibido. Era mejor que nadie descubriera su condición de hombre castrado, y mucho menos de esclavo prófugo. Por eso se sobresaltó tanto cuando una mujer le dirigió la palabra. «Muy bello es el perro que traes contigo», dijo ella, que por el solo hecho de hablar con un desconocido ponía en evidencia su índole. «Nunca he visto uno igual». Y Amel sonrió a modo de agradecimiento. «¿Tú también vienes con el Galileo?». Para Diamel era lo mismo negar que asentir. Lo único importante era ocultar su voz aflautada. El eunuco asintió con la cabeza, pero eso, lejos de conformar la curiosidad de la mujer, pareció alentarla. «¿Alguna vez recibiste su socorro?». Como Diamel no respondía, Sara sacó sus conjeturas y siguió hablando. Parecía ansiosa de encontrar a alguien con quien desahogarse. «Yo voy con él, aunque él dice que yo voy con todos. Somos muchos y cada día más los que entendemos sus razones. ¿Lo notaste? Él habla parecido a muchos, pero distinto a cualquiera. A él no lo verás pedir nada más que tu ira y tu dolor. Sé de lo que te hablo. Si le das al Galileo tu dolor y tu ira, él los echará a volar como si fueran dos hermosos pájaros». Diamel miró a Sara con atención. Le gustaba lo que esa mujer decía y le recordaba sus propios sueños. Sin embargo, Diamel no podía responderle. «Veo que no puedes hablar», supuso Sara, «pero sí me escuchas, ¿verdad?». Diamel asintió de nuevo. «Si quieres, caminaremos juntos y podré contarte acerca del peregrino cosas que no sabes, que pocos saben». Y Sara contó. «Hace un tiempo llegó con un cachorro hasta mi casa. Era un animalito agonizante que había salvado de la muerte en el lago Tiberíades. Alguien, ya no recuerdo quién, le dijo que yo tenía en mi casa una perra que acababa de tener cría. Por eso llevó hasta allí a Amiga de León, así se llama su perro, uno que siempre anda tras él. Si te acercas podrás verlo». Diamel conocía a ese perro, pero no podía decirlo. «Y bien, se presentó en mi casa y yo quise echarlo fuera, a él y a su cachorro. Entonces, el Galileo me aseguró que regresaría a buscarlo cuando el animal pudiera valerse por sí mismo. Y yo, que en nadie creo, que hace ya mucho no creo en nadie, yo le creí, y no me equivoqué al hacerlo. La caravana iba a detenerse para que la gente pudiera comer, beber y descansar a la sombra. Luego te seguiré contando», dijo Sara. Cuando la caravana retomó su marcha hacia las Pascuas de Jerusalén, Sara buscó nuevamente a Diamel, como si se tratase de un familiar cercano, y tal como si no se hubiera interrumpido, siguió con su perorato. La mujer hablaba sin cesar y Diamel escuchaba de igual manera, ciertamente interesado en lo que Sara le decía. Sara contó detalles del Galileo, de su familia, de sus costumbres y de sus bendiciones. Hablaba y hablaba y se refería a él con creciente confianza. Para el eunuco, que conocía el amor como casi ninguna otra cosa en la vida, fue sencillo reconocerlo en el corazón de Sara, que alentada por su propia historia, contó las cosas del modo en que ella hubiese deseado que ocurrieran. «Por eso yo voy con él», decía, «vamos juntos, aunque sea dentro de esta multitud. El Galileo sabe que yo estoy aquí, y nos encontraremos en Jerusalén. En verdad, él mismo me pidió que lo acompañara».
Anochecía y la caravana se detuvo por última vez antes de la llegada. Los líderes de la multitud decidieron hacer un alto en el camino para entrar en Jerusalén con la luz del día. No bien estuvo solo y libre de la conversación agradable pero incesante de la mujer, Diamel recuperó su propia voz. El eunuco habló en susurros con Isis. Necesitaba hacerlo después de un día entero de silencio. Sara, por su parte, se envolvió en una manta y se apartó de todos para descansar. Seguía inquieta. Ni la caminata ni la conversación la habían agotado, ni siquiera el peso de su vientre. Muchas veces, muchos hombres habían pasado por su cuerpo. ¿De quién sería entonces ese niño? ¿Qué haría con él cuando su cuerpo abultara? ¿Cómo se ganaría la vida de ambos? Sara decidió no regresar a su aldea, en la provincia de Galilea, no volver al sitio donde era conocida. Decidió permanecer en la gran ciudad de Jerusalén. Así sería sencillo ocultarse, hallar un recoveco para los dos. Tantas veces, tantos hombres, no era posible saber cuál de ellos era el padre de ese niño y de qué hubiera servido. Quedarse en Jerusalén, empezar de nuevo, mentir. Sara deseaba que las cosas hubiesen sido de otro modo, que ese hijo fuera también del Galileo. En su aldea nadie se lo creería, pero en Jerusalén podía mentir. Si al fin mentira no era del todo, porque tantas veces, tantos hombres. Y mientras tanto ella solo pensaba en el Galileo, tantas veces, tantos hombres que no la amaban, que luego le arrojaban las monedas sobre el lecho y se iban sin mirarla, tantas veces. Si en Jerusalén podía volver a empezar y su hijo tener un buen padre, un dulce padre. Si la ciudad de Jerusalén era tan grande que una mentira podía transformarse en verdad. A la madrugada, Diamel y Sara volvieron a reunirse para recorrer el último tramo del viaje. Numerosos peregrinos se sumaban. Las ramas de olivo se alzaron antes de la entrada, porque las Pascuas eran días gloriosos. Ya casi llegaban, y Sara iba a despedirse de Diamel, su casual y mudo compañero de viaje. Entonces decidió que comenzaría a contar su mentira. Mientras antes comenzara a hacerlo, antes se haría cierta. Te diré algo que aún nadie sabe. Nadie más que el Galileo y yo. No viajo sola. Llevo un niño en mi vientre. Somos tres, en verdad. El niño, yo y su padre. Nos desposaremos en Jerusalén durante las Pascuas. Sara sonreía. Ella, antes que cualquiera, creía en sus palabras. El Galileo es el padre de mi hijo y nos desposaremos en Jerusalén. Bueno, capítulo 17. Vemos que Sara ha decidido mentir, ha tenido como compañero de viaje a Diamel y viaja hacia Jerusalén. Una gran mentira. Veremos qué pasa. Espero que les haya gustado y me despido. Muchísimas gracias.